Hombres y mujeres del mundo. En una ocasión te hablé del papel de todo aquel que se considera que participa en el ejercicio de la vida política, máxime de quienes son llamados protagonistas o sujetos de principalía en un partido político. Máxime aquel que tiene aspiraciones a la presidencia de la República o cualquier otra posición de Estado. No obstante que conversé contigo sobre ese tema, la semana pasada me encontré en el periódico El Caribe, en la segunda página, en la página 2, donde siempre escribe en 3 partículas uno de los periodistas o comunicadores de mayor prestancia en nuestro país, conocido con el nombre de Colombo, quien no tiene que maltratar personas, sino que parte de análisis del sujeto que le toque desarrollar ese día, pero de forma de síntesis, con pocas líneas, deja plasmado su pensamiento. Y él cuestionaba que aquellos que hoy son precandidatos o aspiran a la presidencia no hablan con el pueblo, no le transmiten el sentimiento de lo que es la política, cómo se come, cómo se ingiere, a qué sabe y para qué es. No hablan ni buscan el pueblo, sino llegan a un sitio a buscar un voto o a otorgar una dádiva, un regalo, cual que sea. Y sucede que nuestro país ha carecido de eso, de personas que salgan a buscar el corazón y el espíritu y el alma del hombre y la mujer de su pueblo. Y no se dan cuenta que la política es el resultado de que todo ser humano, como decía un gran pensador, un gran sabio griego, Aristóteles, somos animales políticos. Y somos animales porque pensamos, sentimos, padecemos, tenemos anhelos, ansias, apetencias, o nos dejamos arrastrar del individualismo, del yoísmo, o somos personas que aprendemos el solidario. Entonces aquel que se considera un protagonista de la vida política tiene que vivir en el corazón y en el epicentro del pueblo. Tiene que conocer su pueblo, saber cómo vive, cómo se comporta, cómo piensa, qué anhela, cuáles son sus deseos. ¿Qué ilusiones tiene para el presente a convertir en un mañana? Ese pueblo es quien tiene que provocar y motivar que tú le toques la puerta a su casa y lo busques. Es aquel a quien tienes tú que extenderle tu mano derecha o izquierda o el abrazo solidario con los 2 brazos y decirle: ¿para qué sirve la política? ¿Por qué debe de unirse? ¿Por qué debe de haber y existir un engranaje donde los hombres y mujeres de la sociedad puedan abrazarse, unirse, unificar conceptos e ideas? ¿Y por qué deben parir el sistema de la solidaridad entre los hombres y las mujeres? La igualdad entre los seres humanos, las oportunidades para los seres humanos. Pero ese señor que aspira a dirigir la nación, si no conoce su pueblo, si no sabe para qué es la vida política y que la política es una ciencia y que hay que estudiarla como ciencia, conociendo tu historia, conociendo la historia de tu pueblo y el comportamiento y la división de clases sociales, jamás tú vas a poder hablar con un pueblo. Eso quiere decir que aquellos que aspiran por los partidos y que ya sus nombres suenan, yo no podría votar por ninguno de ellos. ¿Por qué yo votaría? ¿De qué me habla? ¿Cuáles son sus sentimientos? ¿Cómo piensa? ¿Qué piensa de los pobres? ¿Cuándo usa la palabra pobre en su boca? ¿Cuándo sus cuerdas vocales se mueven para que surja de sus labios la palabra pobre? Cuando te habla del porcentaje de aquellos que viven en la pobreza extrema, que no tienen nada con qué comer, ni de qué comer y vivir, que duermen en el suelo, que no tienen ni una hamaca como dormían nuestros indígenas, que no tienen ni fleco de las
ramas de coco para poder taparse. Son personas que no saben para qué es la salud, ni cuál es el papel de un gobierno en lo que tiene que ver con el real sistema de seguridad social, elevado a la categoría constitucional como derecho fundamental. Cuando te habla de la vejez, uno de estos políticos, cuando toman programas radiales o por televisión o por las dos vías al mismo tiempo para conversar contigo, ilustrarte, cuando pelean contigo para que aprenda a autoeducarte, a autopensar, saber lo que es bueno y lo que es malo, saber quién explota, quién no explota. Entonces, no son políticos, son vividores de la política, porque quieren vivir y dar el salto a través de la ignorancia tuya. Solo hemos contado con una persona que educó a su pueblo, que dedicó tiempo para hablarle a su pueblo, todos los días, por radio o televisión. Buscó educar a su pueblo, buscó que el pueblo se sintiera ser el protagonista, el sujeto importante del accionar para la transformación económica, social y política de la nación. Solo aquel que tenía sus cabellitos blancos y le llegaron a las arrugas de tiempo, le decía al pueblo quién era el tutumpote y quién era el pobre. Le habló de carro pecueso largo, sin conocer la división de clases desde el punto de vista marxista, lo fue comprendiendo por sus estudios. Le habló del derecho a los trabajadores sindicalizarse, del derecho a la huelga, del deber de los empresarios a ceder más de sus beneficios para compartirlo con aquellos que le forjan y le crean las riquezas con su sudor, con su energía, que es lo único que un trabajador tiene como capital para vender y buscar determinado monto en busca de subsistir en un mundo de incertidumbre. ¿Quién te habla a ti, ya que te dije la seguridad social? Que la seguridad social es la respuesta a las incertidumbres que surgen en el ser humano. Desde antes de nacer, la cuna, hasta más allá de la muerte. Porque te he dicho muchas veces, las estancias infantiles, ¿para qué son? ¿Cómo educar, cómo formar las criaturas recién nacidas hasta los 5 años? Desde los 5 meses hasta los 5 años. Con material humano calificado, con las condiciones, pequeñas mesitas, pequeñas sillitas. Cómo enseñarle a gatear, cómo enseñarle a caminar, cómo enseñarle a ir articulando cada palabra. Pero también la seguridad social es la que te protege la salud, directamente el Estado a través de los gobiernos, no a través de un negocio, de un comercio vulgar como lo es la medicina, forjando clanes de poder económico. Aunque tú tengas un seguro es privatizado y solo te cubre hasta un monto. Si tiene una enfermedad de esas diabólicas como el cáncer, tú no vas a tener la respuesta. No tiene la respuesta ni para pagar el monto que te pide el médico de 2,000, 2,500 o 3,000 pesos de consulta. Te cubre hasta 500 y el resto. ¿Dónde lo busca? Tiene que alquilar, empeñar el cilindro de gas, o la estufa, o la nevera. Esto es razón de ser para que tú vivas en un mundo de estabilidad y paz, cuando no tienes sosiego, sin saber lo que va a pasar mañana al hijo, o a la mujer que va a parir. Pero ¿quién te habla de estos que aspiran? ¿Y por qué tengo yo que seguir y darle mi mano solidaria a alguien que no abraza el pueblo y le da vergüenza y asco tener el beso en la mejilla de una mujer? O darle el abrazo solidario al campesino, al envejeciente.
Pero va él y le dice al envejeciente cuál es el papel a jugar en una política de protección a nuestros ancianos, a nuestros abuelitos y abuelitas. Si tienen techo o no tienen techo. Si tiene quienes vayan a hablar con ellos y a enseñarle a compartir cómo debe ser el tiempo de la vejez. Y dónde llevarlo a espacio, a compartir con otro, oír música, que alguien le lea, a juguetear. Y compartir, hay parques especiales para ancianos y niños, porque hay como algo, un imán que arrastra al niño y al anciano y al niño, para que el anciano se entretenga cuidando al niño. Nunca te hablan de eso. Entonces, ¿qué políticos son? Son demagogos, son violadores de sentimiento hacia un pueblo, porque no buscan cómo educarlo, no tienen interés de que el pueblo tome conciencia y sepa lo que vale y no vale. Quieren que sigan siendo analfabetos en el accional. Entonces, ¿por qué tengo yo que preocuparme en darle una mano, en darle una expresión a quien no me enseña, a quien no me educa? Supe de un presidente, el de México, Manuel López Obrador, que le robaron 3 veces las elecciones para que no llegara al poder. Pero cuando llegó al poder, cogió todos los días, de lunes a viernes, a hablarle a su pueblo 1 y 2 horas, siendo presidente. Les permitía contestarle a la prensa enemiga, a la que lo odiaba, porque era un hombre del pueblo y alimentaba la conciencia del pueblo. Le enseñó al pueblo a luchar y a defender sus derechos. Vinieron las nuevas elecciones. Y el orgullo para él, que obtuvo 6 millones más que lo que él obtuvo la nueva presidenta de México. Eso fue como el resultado de sus intervenciones cotidianas. A los pueblos se le habla, a los pueblos se le enseña, a los pueblos se les transmiten mensajes indicándoles cuál es el trillo del camino a seguir en busca de su autodefensa y su autoestabilidad. Entonces coincido con Colombo, por no decir que él coincidió conmigo, porque mi respeto es hacia él, por todo lo que aporta, por todas las ideas que transmite de lunes a sábado en el periódico. Y porque ha sido un periodista, un comunicador combatiente. Y el momento es resaltar la nobleza del ser humano. El momento es utilizar los medios de comunicación, ya sea las redes, ya sean las plataformas, todo para transmitir mensaje. No tomar las redes para injuriar, para descalificar. No, tenemos que aprender a alimentar el amor entre nosotros. Los pueblos no nacen ni se desarrollan con odio, ni con insidia, ni con intriga, ni con destruir honras, ni la historia de nadie. No lo digo yo. Lo repitió hasta su muerte, uno de los símbolos de nuestra América Latina. Uno que duró 13 años preso y tuvo solo un amigo y una amiga, una cucaracha y una hormiga que buscaba que no se le fueran para poder compartir y hablar con ella. Alguien que recibió 5 balazos asaltando un banco para buscar dinero para la liberación de su pueblo, del Uruguay. Túneles que cruzaban de Uruguay a Argentina, Chile, incendiaban, pues fue un ideal de un momento. Y hoy después surgió el gran presidente, expresando, armonizar las conductas, los sentimientos y los pensamientos a través del diálogo y las negociaciones para bien de un pueblo. En los pueblos hay que buscar unificar, no dividir. Hay que buscar alimentar esperanza, ilusiones, no llenarlo de ira ni de intrigas. Y nosotros, los seres humanos, nacimos para vivir en sociedad, en colectividad. El vivir en la soledad, no, eso no existe ni puede existir, porque todos tenemos que ayudarnos uno al otro. Por eso quisiera pedir a aquellos que aspiran, prepárense, edúquense,
Estudien política primero, lean grandes tratadistas del mundo, vuelvan a la Grecia del ayer, el reencuentro con Platón, con Aristóteles, con Sócrates, y venir hoy a los grandes sabios que hemos tenido y seguimos teniendo. Si no te prepara, ¿de qué le va a hablar a un pueblo? Estudia Juan Bosch, busca todo lo que escribió Juan Bosch. Fue un educador de generaciones, fue un forjador de generaciones. Lee El Partido, su libro El Partido, que fue el resultado de una conferencia que le invitamos a dar a la Asociación de Abogados de Santiago. De ahí nació ese libro. Tuve que mandarle después que alguien la grabó y la pude conseguir. ¿Pero qué hace para escribir El Partido? Llamó al Monseñor Agripino que le prestara libros. Le mandó decenas de libros. Se comunicaba con otro y conseguía decenas de libros, centenares de libros, para escribir ese libro. ¿Y tú lo haces como político? Toma tiempo para autoprepararte. Toma tiempo para saber por qué hay quienes sufren y hay quienes lo tienen todo. Y que el que lo tiene todo es una minoría, que muchas veces no llegan a los 10 dedos de las dos manos. Y la gran mayoría padece. La gran mayoría no tiene nada que le dé la razón de ser para vivir en paz, en estabilidad. ¿Tú por qué te dejas engañar de aquel que te pueda hablar bonito? ¿Y por qué tú no reconoces que hay noches que tú lloras lágrimas de sangre? Porque no tiene con qué vivir ni de qué vivir. Y así quiere seguir yendo a votar por quien te da dinero, por quien ofrece cosas que no va a poder hacer. ¿Por qué tienes tú que hacerlo? Y estamos lejos, estamos a distancia. Pero quiero que tú te concientices, quiero que aprenda, quiero que te autoeduque, quiero que le diga a tus hijos que te lean lo que ellos encuentran de importante allí en el internet. Yo sé que muchos de ustedes no saben leer y escribir, y si saben son analfabetos funcionales porque todavía no han podido tener capacidad para razonar. Pero pídele a tus hijos que ya están en el octavo, en el segundo año del bachillerato. Tiene que te lea algunos libros, hasta los cuentos que hay, poesía, cosas lindas, para llevar un poco de entusiasmo al hogar, para que vean que la vida es bella. La vida es tan linda y tan linda que nos permite amar a una mujer y la mujer amar a un hombre, que nos permite ver crecer del vientre de una madre, una criatura que es mi ilusión del futuro y del mañana. Pero para eso tenemos que tener hombres y mujeres que puedan gobernarnos y dirigir los destinos del país, que estén educados y concientizados para pensar en el pueblo y saber que el pueblo es el soberano. Sin el pueblo nada, con el pueblo todo. Y la mayor lucha de todo aquel que busque la política es conocer el mundo de la pobreza y quienes viven en la pobreza, en los campesinos sin tierra, en los campesinos que ambulan, y poder determinar que los pobres primero, y que desde los pobres que deben empezar la respuesta, no la respuesta surge del goteo de los ricos, sino de la respuesta y la preparación desde los de abajo hacia arriba. Es una repetición de otra locución, pero me impactó el leerlo y el poderlo saber que también lo dijo Colombo. Mi respeto y admiración para ese gran comunicador, y mi respeto y admiración para todos aquellos que van luchando por autoprepararse y tener conciencia de sus obligaciones y responsabilidades para con el pueblo. Aquel que no te hable de propuesta fecunda y de aquel que no hable para educarte, por favor, no lo escuche ni lo lea. Considéralo parte del zafacón de la vida. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.